Hola, buenas tardes. Hoy es 12 de junio. Todavía falta para que esta grabación forme parte del Congreso Solidario Internacional Virtual que organizaron desde las universidades de Córdoba y otras entidades a las cuales estoy muy agradecida. Y señalo que falta porque seguramente cuando esto sea visto por ustedes va a haber corrido mucha agua bajo el puente y la realidad puede ser muy diferente. Como psicomotricista pensé que uno de los temas que podía colaborar como un granito de arena era todo el esfuerzo que habíamos hecho, y ahora voy a relatar por qué hablo en plural, para poder seguir trabajando. Un niño en una de las sesiones por videollamadas me gritó: no entiendo nada, no entiendo nada. Y a partir de esa frase que me quedó, se imaginan, retumbando en el alma, dije, voy a hablar de esto. Entonces, la gran pregunta, después que del shock inicial de la aparición del coronavirus en Uruguay, del cierre de las escuelas, del el estado de emergencia sanitario, de no cuarentena obligatoria, pero sí apostar a las libertades, al respeto de las libertades individuales. Bueno, todo cambió de golpe y después de salir del shock dijimos, bueno, a ver, ¿será posible continuar con el abordaje clínico psicomotor que estamos teniendo en la sala? Y si no fuera en la sala, en, en, en nuestro objetivo principal, que es el trabajo con el cuerpo y sus manifestaciones, como nos enseña Calmens. En primer lugar, lo único que aparecía como posible era el uso de Internet, el uso de las videollamadas a través de Skype, de Zoom, del celular, de WhatsApp, no importa. El tema es que nosotros estábamos hartos de dar charlas y jornadas y trabajo con padres sobre nuestra resistencia a las pantallas. A las pantallas que después vimos que podían ser utilizadas como herramientas de encuentro humano. Y esa es la gran diferencia con el uso de las pantallas al cual nos estamos resistiendo en forma categórica. Cuando comenzaron los padres a preguntar cómo podíamos seguir y nosotros a ofrecer estas maneras de encuentro, además de entrevistas con padres, telefónicas, altas horas de la noche, por Zoom, mensajes escritos y todo lo que ustedes habrán hecho también, vinieron dos psicomotricistas a pedirme si yo las podía supervisar en lo que era el abordaje a través de Zoom con sus pacientes. Y le dije, bueno, yo no tengo la menor idea, estoy igual que ustedes, acá lo que podemos hacer es unirnos y ver qué podemos hacer. Así fue que construimos un grupo de WhatsApp, que éramos pocas al principio, y que hoy somos más de 450 personas psicomotricistas de Uruguay. ¿Qué nos unió? Un poco la angustia, la solidaridad, la infancia, y poder transitar esto de la mejor manera posible, tratando de construir pensamiento, encuentro humano y no quedar ahogados en la angustia. En las fotos de perfil de los dos grupos, porque son dos grupos de WhatsApp, no entran todos en uno, al principio se me ocurrió poner esta frase de Eduardo Galeano que dice: los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias.
No sé por qué razón, pero inmediatamente pensé que algo que tenía que ver con tejer historias era lo que nos podía sacar adelante. Por otro lado, cuando hicimos el segundo grupo, elegí esta otra frase: navegar es preciso, vivir no es preciso. ¿Por qué? Porque bueno, teníamos que navegar, era mucho más importante que la vida individual de cada uno, digo cada una porque somos la gran mayoría mujeres, y con esto largamos. Que largamos como una matriz de apoyo en que nos íbamos encontrando todos los viernes, lo seguimos haciendo, por Zoom, dando conferencias, diría yo, porque no eran charlas, muy preparadas sobre temas que tenían que ver con la pandemia, con lo que estamos viviendo con los niños. Tuvimos invitados extranjeros, el doctor Celso Gutfried, que se dedica a la narrativa, él ha trabajado en cárceles, en orfelinatos, y tiene una gran experiencia del uso de la narrativa en situaciones un poco, por no decirlas, catastróficas. Y invitamos también a la psicomotricista Blanca García, que ha ahondado mucho en el tema de la construcción de la casa en el diagnóstico psicomotor, y nos dio una preciosa charla sobre el concepto de tecnovivio y convivio, que después los puedo invitar a que lo busquen si no lo conocen, porque es súper interesante. También tuvimos a la doctora Analia Camiroaga, que nos dio muchas como aportes sobre el tema de los aspectos emocionales que estaban viviendo los niños. Tuvimos un conjunto de pediatras muy queridas que también nos ayudaron a pensar cómo hacer el regreso a la presencialidad. Y bueno, y sigue siendo una matriz de apoyo que nos permite sostenernos y seguir. Aclaro que tenemos un horario, es de lunes a viernes, de 9 a 9. No se puede poner nada que no sea específico de la temática que nos convoca. Y para colgar material virtual tenemos un comité científico, material de difusión de tantas charlas que se están dando, un comité científico que eh, tiene como un perfil determinado, y va como seleccionando qué se cuelga y qué no se cuelga. Digo por el exceso de información y porque, bueno, uno marca su estilo de concebir la psicomotricidad. ¿Cómo íbamos a trabajar entonces, habiéndonos resistido tanto, tanto, tanto durante años a las pantallas, habiendo, habiendo dado tantas charlas? ¿Mm? ¿Qué nos decían las investigaciones que había sobre el uso de las pantallas en los pequeños niños? Nos decían en el libro de Serge Tisserand, El peligro de las pantallas en los bebés. Él nos alerta acerca de las alteraciones en la construcción de la imagen de sí mismo, en las adquisiciones lingüísticas, en el dibujo de figura humana, en el sentimiento de pertenecer a una familia y en los modelos internos de la relación con el mundo que va estableciendo. Imagínense que además de esto nosotros veíamos la consulta que se estaba como inundando de niños con desviaciones del desarrollo, trastornos de espectro autista, como le quieran llamar. Lo cierto era que eran niños que estaban desconectados de alguna manera del encuentro humano y absolutamente enquistados en identificaciones con la televisión o los juegos de la televisión. Entonces lo aceptamos, tuvimos que amigarnos con las pantallas. No había otra salida. Entonces no fue fácil, pasamos por muchas cosas, tuvimos que superar muchos conflictos, tanto los niños, las familias como nosotros, pero nuestro objetivo era encontrar primeramente un encuentro intersubjetivo, ¿sí? Para ver si después podíamos
trabajar algo de nuestros objetivos terapéuticos. Obviamente que antes de todo y primero que nada estaba el darle continuidad al vínculo, ¿sí? Con los padres, con la familia, con instituciones y niños. Voy a hacer una aclaración, y es que desde hace años yo trabajo en coterapia junto con Juan Luis Aguiar, que es un psicomotricista que tiene una manera de jugar como pocas veces vi, que me asombro día a día cuando lo veo jugar, pero encuentro tan empático y tan respetuoso y tan tónico emocional que tiene con los niños. Bueno, continuamos junto con él los trabajos, la atención de los chiquitos que estábamos teniendo. Voy a hablar, casi todos son varones, todos, y tienen entre 6 y 9 años. No voy a entrar en detalle acerca de ni las ansiedades, ni las angustias, ni el tipo de estructuración psíquica que puedo haber aprendido en los equipos interdisciplinarios respecto a cada uno, sino que vamos a traer algunas viñetas para pensar si es posible y de qué manera nos está haciendo posible trabajar en clínica psicomotriz a través de las pantallas. Voy a traer el ejemplo de Felipe, que fue este niño que me gritó, no entiendo nada. Felipe, cuando empezamos a vernos, a retomar por primera vez en forma virtual nuestros encuentros, hacía ya 2 semanas que nos habíamos encontrado por última vez en la sala, junto a un compañerito de grupo. Pero, dada la inquietud que tenía, nos pareció que había que empezar en forma individual con cada uno. Primero empezamos con cada uno, luego tratamos de unirlos, no se entendieron, decían que la manera de jugar de la sala era distinta de la manera de jugar entre ellos en la pantalla, y ahora los estamos atendiendo de forma individual, pero en el mismo horario. Yo atiendo a uno los martes a tal hora, y Juan atiende al otro niño los martes a esa misma hora, y después nos cruzamos. O a veces nos visitamos, entramos en la reunión del otro. Esas son cosas que están pasando ahora, por eso digo, yo dentro de una semana no sé cómo esto va a seguir evolucionando. La verdad que estoy asombrada de la capacidad creativa que tenemos los seres humanos, y los psicomotricistas en particular, porque creo que somos, por la profesión, muy maleables, muy flexibles, empáticos, y tenemos una mirada sobre la complejidad y la multicausalidad que está inscripta en nuestro objeto de estudio, e interdisciplinaria la mirada. Bueno, Felipe, cuando nos encontramos la primera vez, era imposible que se quedara frente a la pantalla. Corría, se iba, venía, la pantalla se caía porque era una tablet. Acá podríamos abrir un capítulo acerca del dispositivo digital que utilizaba cada niño y cómo fuimos encontrando, pero vamos a centrarnos en estas preguntas de estos niños. Hay muchas cosas para hablar, pero tratemos de enfocarnos. En esas idas y venidas donde él traía objetos, escudos, espadas, máscaras, globos, bloques, iba tapando el rostro, yo me empecé a preguntar qué estaba pasando con, bueno, con su imagen corporal, obviamente, con el encuentro con nosotros. Cuando pudimos empezar a hablar algo y preguntarle cómo se sentía, nos gritó y nos dijo: no entiendo nada. Le preguntamos qué era lo que no entendía y nos dijo: no entiendo nada del coronavirus. Bueno, ¿quién entiende del coronavirus? Nos agarró de sorpresa a todos, y hay que saber o suponer y tener conocimientos de biología, de medicina, de la vida, ser adultos, tener representaciones hipotéticas,
para deducir qué puede ser este bicho. ¿Qué podíamos pensar que le pasaba en la cabecita de un niño tan chiquito? Que además están sumergidos en los informativos, y en las muertes y los contagios, etc. Hablamos con él de lo difícil, tratamos de ver qué era lo que sabía del coronavirus. Hablamos sobre lo difícil que era para todos, de lo que estaba pasando, que estábamos encerrados un poco en casa, que no podíamos ir a la escuela, no podíamos ver a los amigos, a los abuelos, abrazarnos, ir a los cumpleaños y por supuesto no encontrarnos en la sala de psicomotricidad. Allí nos dice que él lo que quiere es jugar a las luchas como en la sala. Bueno, ahí empieza la creatividad nuestra y empezamos a luchar, a hacer gestos veloces, etcétera, pero obviamente que era algo que no tenía nada que ver con lo que es el contacto corporal, el ser empujado, el uso del músculo estriado, la regulación de los impulsos, el encuentro con el otro, las caídas, etcétera. No tenía nada que ver. Jugamos un rato igual, pero fue un fracaso, realmente. Esto es la anterior, perdón. Acá están las luchas entre Juan y Felipe, veloces como ven los movimientos. Nuestra lucha virtual había sido un fracaso, insulsa, falsa, aburrida, y habíamos hecho el mayor de nuestros esfuerzos. De pronto, Felipe volvió a gritar: "No entiendo nada de que estén ahí", señalando la pantalla. Felipe estaba enfrentándonos a preguntas muy difíciles. ¿Qué es el coronavirus? ¿Qué es una imagen virtual? ¿Cómo llega nuestra imagen ahí si nosotros estamos en otro lado? ¿O estamos ahí adentro, achatados, aplanados? Suponiendo el desarrollo cognitivo de cada niño, podemos deducir que no, que tiene comprensión de lo que es una imagen, etcétera, etcétera. Sin embargo, me he sorprendido de una manera increíble con respuestas de los niños, con asombros de los niños, que me hacen pensar que se provocan como decalage, como disarmonías cognitivo-afectivas, por decirlo de una manera, y que hacen tambalear el psiquismo de un niño y, bueno, y toda su integración psique-soma. Tanto es así que pensé, si a la vuelta, veremos cómo será la vuelta, no estaría bueno introducir dentro de la observación psicomotriz una videollamada. ¿Por qué? Porque es interesantísimo ver la relación del niño con la imagen, porque vemos cosas que nunca hubiéramos visto en la sala, del mismo modo que nunca vamos a ver cosas en la pantalla que no vemos en la sala, por supuesto. No vamos a negar jamás la riqueza, pero se ven muchas cosas que creo que no las hubiéramos visto de otra manera. ¿Cómo explicarle al niño lo que era Internet y cómo llegaban las imágenes? Imposible. Entonces, se me ocurrió en ese momento, era una llamada por WhatsApp, agregar al padre, que estaba trabajando y no estaba no podía hacer el confinamiento por el tipo de trabajo que tenía, pero súper disponible, nos ayudó, le pedimos ayuda, éramos 4, o sea, estaba Juan, yo, Felipe y ahora el papá. Tratando de pensar todos que estábamos con este problema de que no entendíamos nada, ni del coronavirus, ni de que estábamos ahí en la pantalla, que además que era la única manera que teníamos de encontrarnos. Hasta ahí esa viñeta. Que
me sacudió y me sigue sacudiendo porque me está obligando a pensar y a pensar. Otro chiquito, Rodrigo, 6 años. Me cuenta la madre que, como en la casa las maestras de la escuela les han pedido que van a comenzar las sesiones por Zoom, ellos como familia dijeron, vamos a encerrarnos cada uno en un cuarto con un dispositivo digital, vamos a hacer una conexión por Zoom y vamos a ensayar. Rodrigo no se pudo quedar en su dormitorio con su tablet, no pudo. Eran como rectángulos, ¿verdad? Inconexos, donde él veía a su padre, a su hermana, a su madre, a sí mismo como en un espejo. Y me cuenta la madre que empezó como en una inquietud, con mucha ansiedad, a transitar de un dormitorio al otro, a donde estaban sobre todo su madre, y corría y se miraba a la imagen, ¿no? Ahí junto con la madre, y corría a su cuarto para ver, a ver qué pasaba en su pantalla. Increíble. Yo cuando me lo contó, me quedé tan paralizada como el que no entiendo nada del coronavirus o de que estén en la pantalla. Pensé, ¿qué pasará por la cabeza de este niño? ¿Será que él dirá qué es lo que queda de mí cuando me voy a la otra pantalla? ¿Qué es lo que voy a encontrar de mí cuando vuelvo al lado de mamá? ¿Dónde es que estoy existiendo, no? ¿Dónde estoy habitando un cuerpo y una psiquis? Bueno, yo pensé, capaz que es como que él trata de unir y entender el recorrido de esas imágenes como si fuera una estela fugaz. Y me acordé enseguida de toda la teoría piagetiana, de cómo el niño adquiere la permanencia de objeto, más todas las teorías psicoanalíticas de cómo el niño va internalizando o sea, a su madre, a sus figuras significativas, cómo se va separando, obviamente, pero también, bueno, esto de Piaget de los espacios subjetivos que conforman un espacio objetivo hacia los 18 o 24 meses. Y él tenía 6 años. Yo, pero ¿por qué hace esto? Cuando tiene un desarrollo cognitivo que si uno le aplicaría a las pruebas de Piaget, seguramente está en un periodo preoperatorio franco. No entendía. No entendía nada como Felipe. Esto lo había hecho trastabillar. Esto las pantallas, esto el confinamiento, esto las angustias. Y entonces empecé a pensar en un paciente con autismo que había atendido hacía mucho tiempo, grave, autismo de Leo Kanner, que vivía la fragmentación de la realidad de una manera enloquecedora. Enloquecedora. ¿Qué hacía él? Él, cuando construíamos en la sala de psicomotricidad túneles, por ejemplo, que tenía como una fascinación en determinado momento por construir túneles, él gritaba un sonido, ¡ah! Y corría a la otra punta como a recoger su voz. Me acuerdo de estar muchas sesiones, tanto recogiendo su voz como recogiendo la mía, él corría a recoger la mía, algo absolutamente loco, que obviamente remite a angustias primarias que desbordan la frágil imagen corporal en los niños que ahora estoy atendiendo. Este niño, obviamente con autismo, no ha logrado construir ni siquiera una frágil imagen corporal. Hay una no integración, no una desintegración, ¿no? En el caso de los niños autistas. ¿Qué es lo que buscaba entender Rodrigo? Perdón. Era otro ejemplo que quiero poner. Primero el de Felipe, que no entendía nada. Rodrigo, que corre a buscar cómo unir y dónde está su cuerpo
en esa imagen supuestamente estereoceptiva que le devuelve la pantalla. Y ahora un tercero ejemplo de un niño que nos comenta una colega de este grupo de WhatsApp, que parece que soñó que se había ido el coronavirus, que volvía a la escuela, que iba al recreo y que en el recreo todos los compañeros no tenían cuerpo, solo cabeza. Y ahí, bueno, sí, por Zoom, digo Zoom porque, bueno, todo el mundo está acá usando eso. Él ve encuadriculaditos a los compañeros y lo único que ve es de acá para arriba, en el mejor de los casos, a veces con un ojo, porque vieron todo el recorrido que es poder enfocarnos en esto y que esto se transforme, como dice una colega brasilera, Marcia Andrade, como una ventana más que como una pantalla. Me encanta ese concepto. Entonces, claro, pienso, estas angustias que están surgiendo son muy primarias, están haciendo que la imagen corporal zozobre, y no en vano pensé, se me ocurrió intuitivamente poner en el perfil de nuestro grupo de psicomotricistas esas dos frases que tenían que ver con la narrativa. Y Brunner, sobre todo en el libro Actos de Significado, nos enseña tanto de la importancia que tiene la acción como tejido de la narración. Porque la narración no es solamente verbal, la narración es el poder hilvanar, eslabonar, tejer historias, construir en esa secuencialidad de vivencias, de encuentros, una historia. Una historia que tiene además algo que puede ser de carácter dramático, dice él. Dramático no en el sentido de tragedia, sino de un problema, de un conflicto, de algo a resolver. Y yo veía que acá estábamos muy metidos en una construcción narrativa absolutamente inédita que teníamos que resolver, por lo menos ir resolviendo. Acá vuelvo a repetir estas dos imágenes de la construcción de narrativa y de historias, y de que es necesario navegar, por sobre todo en la vida. Bueno, esto es lo mismo. Esto que ven ustedes se llama huipil, lo trajimos de Guatemala, está ahí atrás, lo puse a propósito, porque me conmueve. Me conmueve porque esto es tejido por indígenas, supongo que descendientes de los mayas, que bordan en historias que yo acá no logro decodificar, pero que deben ser pertenecientes a una comunidad, cuando no a una familia, y son todas diferentes. Y bueno, me maravilla la vida que transmite las historias, y lo miro y digo, también está dividido en rectángulos como las sesiones por Zoom, que son así, y sin embargo me haría chiquita para meterme adentro y darle profundidad en cada uno de esos rectángulos que no dejan de maravillarme. Esto era lo que teníamos que lograr con los niños, construir historias, traspasar la pantalla de alguna manera. Y como dice Fernando Pessoa en un poema donde toma las palabras de Pompeyo sobre navegar es preciso, vivir no es preciso, él lo transforma en su poema diciendo que lo importante es crear. Y yo veía que ahora lo importante era crear narrativa, crear sentidos, no solo con los niños, conmigo, con mi familia, con mis colegas de WhatsApp, etc. Sabemos
que existen angustias que no las podemos poner en palabras, y lo sabremos los psicomotricistas. Las angustias impensables descritas por Winnicott, de caída infinita, este, de, de las llamadas terrores primitivos por Taskin, terrores sin nombres de Bion. Couturier habla muchísimo sobre esto, nos ha ayudado muchísimo a articular. Pero hay una angustia que no la pude encontrar, que es la de quedar bidimensional, quedar chato. No encontraba qué autor podía hablar de esto. Sí me imaginé que Meltzer, en su libro sobre exploración del autismo, que habla muchísimo de la bidimensionalidad y de la vivencia dimensional de estos niños, y de cómo nosotros sabemos lo que es en la construcción de cuerpo, digamos, lo que es el sostén de la madre por la espalda y a la vez, como dice Genevieve, el juego de interpenetraciones de boca, pezón y de miradas, que le va dando una tridimensionalidad para que un esbozo, para que luego se vaya construyendo una adentro y una afuera, una separación, etc. Eso en la salud, por decirlo de una manera. Pero no lograba encontrar autores que me iluminaran sobre esta angustia que yo estaba viendo que algunos chicos estaban teniendo. Y ahí volví a recordar otro paciente también con autismo importante. Cuando digo autismo importante porque ahora ponen en una bolsa niños que no son autistas. Yo me refiero a los de Leo Kanner. Este chiquito me pidió, poniendo las manitos así, un día paradito, un chico de 9 años, me dice: Claudia, cerró los ojitos y me dice: por favor, métete en el espejo. El espejo de la sala nuestro tendrá 4 metros cuadrados, es más o menos grande, pero este chiquito se estaba angustiando horrible porque ese espejo no era un espejo donde se reflejaban imágenes, eso era algo siniestro, que conducía quién sabe a dónde y que quería que yo me metiera ahí. Recuerdo que en ese momento, pero de tratar de ayudarlo, me puse a leer Alicia en el País de las Maravillas, Alicia a través del espejo, pero ahora el tema no era entrar en el espejo, ¿verdad? Ahora era entrar en la pantalla, que es como un espejo también, porque uno se está mirando a sí mismo todo el tiempo, como dice una colega, Gabriela Paulillo, que son cosas como que uno va juntando, cada uno que va dando ideas, y bueno, ¿cómo entramos en la pantalla? Yo decía, ¿qué puedo leer para poder entender las angustias que me están transmitiendo los niños? Esta es la angustia de caer infinitamente, pero yo lo que estaba buscando además era la angustia de quedar chatos. Yo veía que había algo del orden de lo siniestro, que los chiquines de repente nos observaban con esa carita que ponen los niños cuando algo parece que entraban como en un detalle de esa supuesta percepción y quedan analizando, y uno no puede saber qué les está pasando por adentro, pero intentamos. Y entonces, ¿qué podíamos hacer? ¿Qué podíamos hacer? Entonces, yo esto de la chatura que traigo es porque lo viví personalmente. O sea que todas estas cosas están atravesadas por angustias y por situaciones que estamos viviendo. Y me había pasado que yo extrañaba mucho no poder abrazar a mis nietas, y un domingo que no aguanté más, fui y las abracé. Y la verdad que ahí fue como que entendí a los niños en esto de querer volver a la sala para jugar a las luchas, para abrazarnos, para estar en la continuidad temporoespacial de la vida. Y dije,
cómo hacer, porque claro, cuando las abracé yo sentí en mis brazos la tridimensionalidad. Fue como que había pasado había entrado como en una pintura célebre y esa pintura se había hecho se había transformado en algo que espacialmente estaba conformado como por, vamos a decirle, cuerpos con volumen. Entonces, ¿cómo íbamos a tridimensionalizar nuestra imagen? Que era virtual, la imagen de nuestro cuerpo, que a los niños se les aparece como chata en la pantalla. Bueno, empezamos a jugar de mil maneras con todo el cuerpo, en espacios exteriores, si podíamos, juegos de escondida, inventamos juegos, uno que se llamaba el GPS para comprender la profundidad, ellos nos iban dirigiendo, el hecho de trabajar de a dos es fantástico, porque uno podía hacer, jugamos a la escondida, uno sabía dónde se te había escondido, dónde me había escondido yo, por ejemplo, el niño se tapaba los ojos, contaba, después tenía que descubrir dónde estaba, y el que sabía dónde estaba era Juan, y así tantas cosas. Acá es una sesión con dos niños, donde estamos empujándonos y jugando a caer y bueno, y a agarrarnos las manos, los pies o salvarnos. Otra cosa que me preocupaba era el tema que las imágenes que uno interioriza, las imágenes mentales, son multisensoriales. Nos pensamos que son sobre todo visuales porque vivimos en una era donde la imagen visual ha tomado total predominancia, pero las imágenes son multisensoriales. Tienen olores, sabores, movimiento, eh, textura, además de sonidos y ser visibles. No todas, pero bueno, son las características todas que podemos tener. Y empecé a pensar cómo podíamos hacer para darle eso. También quería saber si nos podíamos encontrar intersubjetivamente, compartiendo nuestros estados afectivos, captando nuestras intenciones, más allá de los obstáculos que se nos interpusieran. Entonces inventamos un juego con Juan, donde le decíamos a los niños que teníamos unas computadoras de última generación que se atravesaban, que eran atravesables, y que yo podía llegar a donde estaba Juan. Entonces, por ejemplo, agarraba y armaba una pelotita, ¿no? Juan tenía otra, nos escribíamos a veces por el chat en privado, o agarrar, hacete una pelotita del otro lado que te la tiro y vos la atajás, haces que la atajás. Entonces, a la una, a las dos, a las tres, y ahí iba la pelotita. A ver, la tiré mal, la tiré peor, la tengo que tirar bien, ahí. Y Juan la atajaba del otro lado. Y después me la tiraba y yo a la una, dos, y acá la atajaba. Ese tipo de, decimos, tiene múltiples variedades ese juego de las computadoras atravesables que inventamos, y los niños empezaron a decirnos, eso es mentira, están actuando, pero fue un momento súper importante, desdramatizar la bidimensionalidad y, y el estar hablando frente a un aparato con alguien que no está ahí, pero que está ahí. Entonces, me gustó esto porque somos tres en el trabajo por lo general, con los niños. Esto que es una escultura, es previo a lo que es la pintura, por decirlo de una manera, en la evolución, y en los niños lo vemos, la importancia del trabajo con barro, con arena, con arcilla, con poder darle volumen a las vivencias. Y un poquito para ir terminando, creo que gracias a nuestra comprensión de estas angustias corporales
iban movilizando nuestro encuentro virtual, que fragilizaban la imagen corporal de nuestros niños. Creo que gracias a esa de tratar de comprender y buscarla por acá, por allá, inventar estos juegos, fue que pudimos pasar a niveles de simbolización que nos permitieron jugar de otra manera, una manera más elaborada, con dibujos, con construcciones, inventando canciones, yéndonos de viaje en auto, y volver siempre en un espacio que era intersubjetivo, o sea que logramos usar la pantalla como un instrumento, no como un fin en sí misma, no como esto que ustedes van a ver, si yo les voy a hacer llegar los autores que hablan sobre el tecnovivio, donde no es la relación de uno con una pantalla donde hay, no sé, información de internet o un jueguito o el Fortnite. Es uno, la pantalla, y un otro, del otro lado, intentando establecer una comunicación intersubjetiva. Significa que hay algo que compartir emocionalmente, afectivamente y cognitivamente también. Y bueno, para ir terminando, un dibujo de un chiquito de 8 años que cuando supo que íbamos a volver a los encuentros presenciales en la sala de psicomotricidad quiso hacer una casa que era de nosotros tres. Como ven, es un dibujo muy rico en un niño que consultó con importantes dificultades por impulsividad y a nivel grafomotor, por supuesto, y quiso que hiciéramos una sala de psicomotricidad que está hecha ahí en el altillo, están los prismas, está la escalera, colchones, y bueno, hemos recorrido un largo camino con cada uno de los niños, lo seguiremos recorriendo. Las pantallas nos han servido, sin ellas no hubiéramos podido sostener los tratamientos, los hemos sostenido, hemos conocido cosas de los niños que no nos imaginábamos, de las familias, ellos de nosotros también seguramente, y ahora nos vamos a reencontrar. No sabemos si va a ser definitivo, si va a haber que dar marcha atrás, pero sabemos que va a haber un encuentro próximo, que falta poco. Muchas gracias.